Buenos días, muchachos. Hoy vamos a continuar un poco lo que es la unidad 2, Relaciones Públicas, Evolución de la Disciplina. Y vamos a ver un poco lo que complementa la ponencia de la semana pasada. Vamos a ver si me deja esto pasar la página. Ok, listo. El contenido de la unidad 2 está desarrollado o dividido en 5 temas. El primero de ellos, las relaciones públicas como disciplina comunicativa, diferencias con otras disciplinas y sus funciones. El tema número 2, auditoría en las relaciones públicas. El tema 3, estudio de la opinión pública. 4, la cultura organizacional. Y 5, identidad e imagen corporativa. Tengo un micrófono por allí abierto. Listo. Continúo. Lo que vamos a ver hoy va a ser tema 1 y tema 2, complementando un poco lo que vimos en la ponencia la semana pasada. Entonces, en el tema 1 vamos a abordar un poco más a fondo de lo que hemos realizado durante el semestre, conceptos de comunicación que están relacionados a las relaciones públicas y vamos a identificar el por qué están relacionados de esa manera. Entonces, tenemos las relaciones públicas, la comunicación integral, la comunicación corporativa, la comunicación organizacional, empresarial, institucional y los directores de comunicaciones. También tenemos conceptos asociados, que es lo que está un poco acá, y los valores de un relacionista público. Entonces, empezando con los conceptos relacionados, es importante destacar que las relaciones públicas pueden estar inmersas o pueden estar confundiéndose en algunos casos, porque la línea entre una y otra es muy delgada con cada uno de estos tipos de comunicación que vemos acá. Entonces, podemos englobar las relaciones públicas con comunicación corporativa, institucional, organizacional, empresarial, integral y la dirección de comunicación. Esto es muy importante que presten atención y que cualquier duda que les surja en este momento, porque es algo que luego los va a acompañar en lo que es el desarrollo profesional si llegan a estar en una de estas áreas. Entonces, recordamos que las relaciones públicas son una disciplina científica que estudia la gestión del sistema de comunicación, a través del cual se establecen y mantienen relaciones de adaptación e integración mutua entre una organización o persona y sus públicos. Es ese enlace entre la organización y sus públicos y es la manera o es el mecanismo con el que se busca adaptar esta comunicación. Este concepto es una definición que se dio de relaciones públicas en el primer foro universitario de investigadores de relaciones públicas en el año 2003. Ahora pasando un poco a comunicación integral, que también aquí nos compete muchísimo porque de hecho este es el título que tenemos nosotros en la Escuela de Comunicación Social de la UCB, porque nosotros no tenemos mención. Nosotros egresamos de la escuela como comunicadores integrales. ¿Y a qué se refiere la comunicación integral? Bueno, la comunicación integral es un eje estratégico que se expresa tanto de la realidad organizacional como de la identidad corporativa, actuando como intermediario entre ambas. Y la imagen como parte del comportamiento corporativo permite agregar valor a la empresa, adicionando indicadores de gestión de calidad para optimización de los recursos, aspectos fundamentales, obtener ventajas competitivas necesarias para marcar pautas con empresas dentro del entorno del mercado. Tomen en cuenta que, si bien es cierto que dentro del pensum tenemos un gran porcentaje de materias de periodismo, usualmente el egresado de la UCB sabe realizar o adquiere unas competencias distintas a egresados de otras universidades. Porque cuando ustedes se especializan en un área específica, como lo puede ser audiovisual, impresos o producción, ustedes van a tener herramientas específicas. Sin embargo, con el pensum que tenemos nosotros, que si bien es cierto, le hace falta un impulso de vigencia en algunos aspectos, vemos bastantes herramientas que luego nos van a ayudar
para ser comunicadores integrales y para tener estas herramientas y capacidades de actuar en distintas áreas, indiferentemente de eh, lo que decidamos hacer en un futuro. Obviamente, hay personas que dentro de sus competencias innatas van a desarrollar una u otra parte más que la otra. Ejemplo, hay mucha gente a la que le gusta escribir que el ámbito impreso o el ámbito, bueno, ya de periódicos, de diarios digitales, le va mucho mejor que por lo menos en radio, editando audios o con el tema de escuchar que las grabaciones salgan perfectas. Entonces, igual, eso es algo que poco a poco van a pulir en la práctica profesional si no lo llegan a pulir dentro de la escuela, pero que estando en la carrera, viendo las materias que tengan que ver, van a ir seleccionando un camino dependiendo de lo que más les llame la atención. Ahora bien, en el ámbito de comunicación corporativa, ya aquí sí vamos especificando un poquito lo que serían las áreas del departamento en competencia, como estamos en el departamento de Relaciones Públicas y Publicidad, y es que la comunicación corporativa es un conjunto de elementos internos y externos que, al ser desarrollados, constituyen la plataforma de proyección de la imagen de una forma eficiente. Dentro de ellas se incluyen de forma explícita la comunicación interna y externa, que son definidas como trabajos independientes. Cuando estamos en una organización y queremos trabajar lo que es la imagen se va a desarrollar de dos maneras. Primero, se tiene que reforzar muchísimo la comunicación interna, porque cada una de las personas que trabajan en dicha organización, cuando salen o proyectan y hablan de la organización, eso repercute en la comunicación externa. Si tenemos fallas en la comunicación interna, si tenemos que las personas no se sienten identificadas con la organización o que la comunicación corporativa es deficiente, eso se va a repercutir directamente en lo que son las comunicaciones externas y se va a afectar la comunicación corporativa. Aquí hablamos un poco de lo que sería la imagen, la visión, la misión, las bases de estas comunicaciones. Todo lo que es la parte intangible que veníamos comentándolo la semana pasada. En el caso de la comunicación organizacional, esta es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización y los diferentes públicos que tienen en su entorno. El detalle de la comunicación organizacional es que la comunicación organizacional se tiene que basar en absolutamente todas las comunicaciones, bien sean interdepartamentales, internas, las macro de la organización completa, las que van al exterior, porque a través de la comunicación organizacional es que ustedes pueden unificar todo lo que tiene que ver con comunicaciones internas, externas, la estructura organizacional, la dinámica laboral, lo que se va a comunicar como mensaje, establecer o estar pendiente si la misión y la visión son las correctas, si los objetivos se están planteando de manera eficaz. La comunicación organizacional engloba todo eso. Entonces, si bien es cierto, el departamento de comunicaciones puede ser un departamento de social media, como ya también lo hemos comentado en algunas oportunidades, que nada más se encarga de las redes sociales. La comunicación organizacional no. La comunicación organizacional se tiene que encargar del detalle más mínimo que repercuta a la organización en materia de comunicación. En el caso de la comunicación institucional, esta se parece mucho a la corporativa, pero esta caracteriza básicamente por obligación informar y ser transparente con el ciudadano, y es realizando fundamentalmente por las administraciones públicas. Este es un poco como que resalta lo que son los valores y trata de conectarse con el ciudadano de manera transparente. O sea, estas organizaciones son como muy visuales, son muy ligadas con las personas, tienen una ventaja importante de que como usualmente son administraciones públicas, este tipo de comunicaciones se ve en un amplio espectro, o sea, se ve muy,
muy cercana y la puede ver cualquier persona, porque son instituciones muy grandes y son instituciones que dependen de muchas personas en lo que refiere al público externo. Y esta es uno de los tipos de comunicaciones que quizás falla a nivel gubernamental o cuya, como diría yo, cuya reputación está ligada a un cierto patrón o a un cierto tipo de funcionarios o de actitudes. Entonces, esta es la comunicación institucional que ellos están reflejando. Entonces, cuando uno dice X o Y, uno enseguida dice, ah, no, pero ahí las cosas se tardan muchísimo, o ahí nos tratan mal, o en esa institución no se cumple con el tema de la transparencia. Es como que tú sabes que llegaste, pero no sabes si en realidad vas a cumplir tu requisito. Y eso es una de las cosas que pasa en lo que afecta la comunicación institucional, como también podemos ver en otras, que enseguida la gente como que no, los trámites ahí son súper sencillos, todo es súper rápido, los funcionarios son súper amables, entonces es un tema de comunicación institucional. En el caso de la comunicación empresarial, tenemos que está exenta de obligatoriedad legal y se guía por fines propios de la entidad empresarial, la productividad y rentabilidad. Estaba un poco con lo que es interno, con las metas, objetivos y directamente relacionada con la parte de economía, finanzas, para ver cómo la empresa puede ser productiva y rentable. O sea, ya esto es una parte mucho más interna de comunicaciones que usualmente no se ven a nivel externo. Y una de las cosas que mencionaba Sandra, o uno de los perfiles que mencionaba Sandra, muy importantes desde hace ya algunos años, es el cargo de dirección de comunicaciones. Y en este caso voy a reflejarles algunas de las funciones de este DIRCOM. Entonces, bajo el director de comunicaciones están departamentos o secciones de prensa, relaciones públicas, comunicaciones internas, comunicación financiera, campañas corporativas, por lo que se deduce que las relaciones públicas serían una parte de la dirección de comunicación, entendiendo que esta está en su sentido más amplio. Entonces tenemos al director de comunicaciones como al que coordinaría cada uno de estos departamentos relacionado con las comunicaciones de una empresa. Entonces, sí estaría un poquito ligado a lo que serían las relaciones públicas. Sin embargo, las relaciones públicas formarían parte de la dirección de comunicaciones. ¿Alguna duda hasta el momento, muchachos, antes de pasar a lo que sería el tema de las auditorías? Profesora, yo sí tengo una duda. ¿Mm? Que mi definición de relaciones públicas se parecía mucho a lo que es la comunicación corporativa, lo de la imagen dentro y fuera de una empresa. O sea, yo tenía entendido que las relaciones públicas era básicamente eso, ¿no? La manutención de la imagen, tanto dentro por parte de los empleados como fuera, por parte de la proyección de la imagen de una empresa. Entonces quería saber en qué se diferenciaría una de la otra. Ok, fíjate, en el caso de las relaciones públicas, esta está como muy ligada más hacia lo que es el público externo, ¿sí? En el caso de las relaciones corporativas, la comunicación corporativa, esta habla un poco de lo que desarrolla más a internos para expresarlo al externo. O sea, en realidad como que estos conceptos derivan de relaciones públicas. O sea, a medida que fueron avanzando los años, o sea, a medida que pasó el tiempo, cada uno de estos conceptos empezaron a surgir, pero todos parten de las relaciones públicas. Por eso, la diferencia entre ellos es muy mínima y más allá del concepto general, tiene que ver con lo que son las competencias de cada uno de estos roles. ¿Por qué? Tomando en cuenta un poco relaciones públicas desde el punto de vista de la película, o sea, lo que vieron en la película, de cómo a través de una crisis, porque usualmente también la gente cree que relaciones públicas está súper asociado a la crisis, súper asociado a el colapso de, bueno, mira, ya, hay que salvar las organizaciones y ahí es que entra la gente haciendo relaciones públicas. No, las relaciones públicas se hacen siempre
pero estas surgen mucho más cuando hay una crisis, o sea, prevalece o resalta cuando hay una crisis. Entonces, bueno, teniendo acá por lo menos otra vez para repetir el concepto, es la disciplina científica que estudia la gestión del sistema de comunicación. ¿Qué pasa con las relaciones públicas? Las relaciones públicas están muy pendientes del entorno, muy pendientes de la competencia, muy pendientes de la dinámica, muy pendientes de los cambios que van surgiendo en torno a la organización, o sea, a nivel externo que nos puede afectar, a nivel interno que nos puede afectar, cómo podemos organizar ambos para poder adaptar e integrar esta organización con el público. Y en el caso de la comunicación corporativa, son los elementos que se identifican y cómo lo constituyes para proyectar la imagen de forma eficiente. O sea, una vez que tienes este panorama del contexto, se crea a nivel corporativo una estrategia para hacer de forma eficiente que se cumpla el plan de relaciones públicas. Entonces, es comunicación interna y externa, y de hecho, fíjate que en comunicación corporativa, esta área sí se divide. O sea, trata de divide comunicación interna por un lado y comunicación externa por otro, porque son planes distintos, son acciones que se van a tomar de manera distinta en cada una de las áreas, pero siguiendo un plan de relaciones públicas. Entonces, por lo menos comunicación corporativa, hay una electiva que da la profesora Naiví, yo no sé, bueno, no la han visto porque debe prelar relaciones públicas, no sé si la va a dar el semestre que viene, pero es un poco abordando lo que va de las competencias de la comunicación corporativa. Porque de verdad que las líneas de diferencia son sumamente mínimas entre cada una de ellas, porque el concepto macro es relaciones públicas, por decirlo de alguna manera, el concepto base en realidad, o sea, el concepto inicial de las relaciones públicas, y luego fueron desglosando en categorías el tipo de comunicación para ampliar un poco lo que era el concepto de comunicación, porque después te das cuenta que sí, son áreas distintas, son competencias distintas y que una sola persona o que un solo departamento no puede hacerlo absolutamente todo. Espero haber respondido un poquito tu duda. Sí, muchas gracias, profesora. Vale. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? Bueno, voy a continuar. En este caso, vamos a hablar de las auditorías en relaciones públicas, asociando básicamente el concepto de auditoría, o sea, qué es una auditoría y cómo funciona en el área de las relaciones públicas. Entonces, tenemos que esta es una herramienta imprescindible en el proceso interno de la empresa. Sus resultados aportarán luz a las distintas informaciones que existen sobre la organización y determinarán la validez de los canales de comunicación utilizados por la misma hasta el momento. Recuerden que las auditorías son una especie de diagnóstico, una especie de análisis, de evaluación a la empresa para ver si cada una de las funciones de esta organización en el ámbito de las relaciones públicas se está cumpliendo. Entonces, esta auditoría en el área debe iniciar en el momento donde se toma la decisión de realizar una auditoría. O sea, cuando va a empezar esta auditoría cuando la empresa sienta que es momento de hacer una evaluación. Entonces, esta inicia justo en ese momento, cuando ya la persona se enfoca o se internaliza de que van a hacer una auditoría. Para esto, luego tienen que hacer lo que va a ser la preparación. Entonces, ¿qué incluye la preparación de una auditoría? La creación del plan, la selección de participantes del equipo que realizará la auditoría y la selección de documentos de trabajo. ¿Por qué es importante la creación del plan? Porque ¿para qué estás haciendo la auditoría? ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué vas a evaluar? ¿Qué departamento vas a evaluar? ¿O qué es lo que quieres conocer en aras o en el objetivo de lo que quieres cumplir? Es importante seleccionar también el grupo de participantes que van a realizar la auditoría, porque se tiene que hacer un estudio
se tiene que hacer un análisis y no puede trabajar una sola persona, porque también tienen que haber como un grupo de trabajo para entre ellos analizar la situación. Y la selección de los documentos de trabajo puede derivar de informes semestrales, informes menstruales, mestrales, semestral, ay, me perdí. Este, y también tenemos que estos informes no solamente tienen que ser informes internos de cada departamento, sino que pueden ser informes generales o documentos o cifras y resultados analíticos de redes sociales, de ventas, de cualquiera de estos departamentos. Tenemos que en la ejecución se debe realizar una reunión para dar inicio a esta auditoría, al diagnóstico o evaluación de la situación inicial y recolectar evidencias del proceso que se quieren evaluar. Una vez que tú identificas qué es lo que vas a realizar, en base a eso vas a buscar los documentos que te van a ayudar a realizar la auditoría. Luego van a crear los documentos de la auditoría, que son el resultado de esto que pudieron encontrar durante la ejecución. Se prepara un informe, se revisa el contenido del informe, se distribuye a las partes interesadas, probablemente es a quienes mandaron a hacer la auditoría, o si en su defecto tú dentro de la auditoría conseguiste alguna información que quieras replicar a todo el departamento de la empresa, tú lo vas a distribuir a través de reuniones a ellos, o sea, para ir comentando un poco lo que se descubrió dentro de esta auditoría. Y luego de esto, se hace como que el cierre de esta auditoría y se puede presentar con una reunión o se puede presentar directamente a los directivos, va a depender mucho de los resultados que se obtengan en ella. Y luego, posterior al cierre de la auditoría, se tiene que realizar un seguimiento para que el plan propuesto sea una solución a las fallas encontradas y no sea solamente un documento que se realizó por determinado tiempo y que quede engavetado o que quede guardado en la computadora. La idea de estas auditorías es que se pasen a ejecución. ¿Sí, Adrielis? Cuéntame. Profe, ¿cada cuánto es recomendable realizar estas auditorías? Las auditorías van a depender del tiempo de las organizaciones. Si bien es cierto, podrían ser dependiendo de los proyectos. Si una empresa se hace o se plantea objetivos anuales, es importante que al pasar ese año se pueda hacer una auditoría a ver si los objetivos fueron cumplidos o cuáles fueron o si no fueron cumplidos, cuáles fueron las fallas e identificarlo antes del siguiente plan. Hay organizaciones que hacen esto semestralmente y cada 6 meses deberían hacer una auditoría. ¿Qué pasa con los niveles de auditoría? Hay unas auditorías que son más extensas que otras. Hay organizaciones que lamentablemente no se basan a través de objetivos, sino que van trabajando, como quien dice, dentro de la monotonía. Y luego, cuando van a hacer una auditoría de relaciones públicas o un diagnóstico comunicacional, se encuentran con muchísimos factores que vienen afectando a la empresa y que no se han consolidado. Usualmente, sí tenemos que en una organización se hacen planes anuales y se va a hacer una auditoría al año, pero a las 2, 3 primeras auditorías vemos que todo está bien y que todo funciona bien, quizás se puede extender la siguiente auditoría a 1 año y medio o 2 años, a ver si en efecto hay cambios dentro de la dinámica. También estas auditorías pueden ser especiales dependiendo de alguna situación particular. Ejemplo, la pandemia. Yo creo que ahorita muchísimos o todos deberían hacer una auditoría, bien sea de relaciones públicas o de comunicación, porque los cambios son muchísimos en relación a las dinámicas laborales que se venían desempeñando antes del año 2020. Entonces, estos cambios se tienen que evaluar para ver si en efecto son oportunidades o son debilidades de la empresa, todas estas herramientas y todas estas situaciones que se vieron desempeñando desde el año pasado, porque en algunas
que quizás sí fue un impulso, en otras quizás no tanto, pero la dinámica cambió y es una cosa que se tiene que evaluar en relación a lo que viene en un futuro. Entonces va a depender mucho de las dinámicas. Usualmente las hacen cuando se están acercando a la crisis también, pero para evitar la crisis siempre hay una persona que se da cuenta que algo está pasando. Y cuando hay algo está pasando, pero no sé qué es lo que es momento de hacer una auditoría o de identificar cuál es la falla para solventarla y no caer en la crisis. Es un tema de prevención. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, me da curiosidad porque, o sea, para hacer los informes, exactamente qué clase de documentos se seleccionan para la auditoría. O sea, no sé. Va a depender mucho de la organización. Ejemplo, hay organizaciones que piden informes mensuales. Si una organización pide informes mensuales y yo quiero hacer una auditoría en un área específica, yo voy a necesitar solamente los informes de esa área. Y esos informes que se entregan son los que voy a ir como que analizando, veo las métricas, veo los datos, veo los resultados de esos informes. O sea, va a depender mucho de lo que se esté realizando dentro de la organización. Ejemplo, eh, para mi tesis de maestría estoy haciendo un diagnóstico comunicacional para crear un plan de comunicaciones internas. Esto no tiene que ver mucho con relaciones públicas porque me estoy basando solamente a nivel interno, pero estoy trabajando con una organización cuyos informes o documentos, la verdad que no son como que, tengo muchísimos documentos, tengo muchísima información. Entonces, sin embargo, sé que hay muchas fallas. Entonces, se va a trabajar con lo que hay, se va a trabajar con lo que se pueda. Y quizás puede ser para uno de los planes de propuesta, bueno, mira, tienen que hacer informes cada cierto tiempo, así sea semestral, para que esto vaya quedando de respaldo de lo que se está haciendo de actividades. Entonces, estos informes van a depender mucho de lo que tú vayas a seleccionar para hacer el trabajo, de lo que quieras seleccionar para hacer el trabajo, porque también dentro de las organizaciones hay muchas áreas distintas, muchos departamentos distintos, y en algunas oportunidades se les pone como que énfasis a un departamento específico. Entonces siempre tenemos como que un departamento estrella que tiene todo el día, que tiene sus informes, que tiene todo actualizado, pero también podemos encontrar a la oveja negra de la organización o de la empresa que no tenga absolutamente nada. Entonces, quizás las fallas vayan por allí, pero estos documentos tú los vas a seleccionar en torno a lo que tengas a disposición. O sea, no es que, yo sé que tengo que tener un informe mensual y no lo consigo. Bueno, entonces tú no vas a utilizar informes mensuales. Entonces buscas la manera de, bueno, tampoco hay informes anuales, pero ¿qué tengo de informes? ¿Qué tengo de material? Y en base a eso es que se va a hacer la auditoría. También se podrían utilizar herramientas de investigación creadas para recolectar esa información que te está faltando. Pero eso solo lo vas a saber cuando tengas a mano la poca o mucha información que tengas. Vale, vale. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, antes de que se nos corte el Zoom? Bueno, vamos a ver si esta lámina me da chance de explicarla de manera muy breve. Tenemos que hay distintos tipos de auditoría y aquí vamos un poco a desarrollar lo que le estaba comentando a su compañero en esta pregunta, y es que, bueno, va a depender si es un diagnóstico del entorno, si es un diagnóstico de percepciones, si es un diagnóstico de comunicación o si es un diagnóstico social de imagen o un diagnóstico general. Dependiendo de cuál tipo de auditoría es la que se quiera realizar, es la auditoría que vamos a buscar, indagar dentro de esta actividad. Entonces, explico de manera breve y luego
nos reunimos una vez más para explicar si tienen alguna duda. Entonces, cuando hablamos de auditorías del entorno, aquí tenemos en cuenta lo que es la opinión pública, la opinión de la audiencia y las investigaciones de auditoría general. En el marco de las percepciones, todo lo que va relacionado con la cultura, la identidad y la imagen corporativa. En el ámbito de comunicación puede ser a nivel interno o externo. Y el diagnóstico social es el tema de la responsabilidad social corporativa, cómo se ve esta organización en el marco de la responsabilidad social. Y en el de la imagen, bueno, este sí se basa específicamente en lo que es la imagen corporativa. Entonces, tenemos también la importancia de las auditorías. Estas mejoran el flujo de comunicaciones, fomentan las relaciones públicas tanto en el ámbito interno como externo y permiten